Les cuento que Baltasar es un joven luthier que muy creativo, muy talentoso, muy trabajador y detallista, es lo que me han contado sobre su trabajo. Su experiencia como músico la comenzó con la guitarra y este pasaje lo llevó a conocer la lutería y desde ahí a adentrarse en la construcción de bandoneones. Estos instrumentos escasos que se dejaron de construir alrededor de 1970, ya nos contará un poco Baltasar sobre esta historia. Estos instrumentos escasos, bueno, justamente se convierte en una odisea poder conseguir uno. No solo para gente que es profesional, pero también para quienes quieren empezar a tocar el bandoneón, se convierten en realmente una odisea para poder conseguir uno en buen estado o uno que se pueda restaurar, además de lo costoso que puede llegar a ser. Baltasar ha ido desarmando mitos sobre la construcción de bandoneones y además ha rescatado toda una tradición en la construcción. Él busca seguir desarrollando el instrumento, aprovechando las nuevas tecnologías y plasmando sus propios diseños con una estética más orientada a los terminados en maderas naturales, en colores claros y traslúcidos. Ya nos va a contar él mucho más sobre esto. Querido Baltasar, bienvenido a Rinconcito Arrabalero. Acá está Baltasar Stoll, Ay, bienvenido, pero buenas noches. Tomen en cuenta que para Baltasar son las 11 de la noche, son 2 horas más, 11:30, así que Baltasar, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. bien. Bueno, estoy en mi casa, no estoy en mi taller. Oh, ok, buenísimo. Mira, queremos preguntarte de entrada, ¿cómo ha sido tu experiencia de construir tu primer bandoneón? Porque tengo entendido que no había mucha información, que se perdió la información sobre la construcción de bandoneones. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Bueno, mira, yo en realidad empecé aprendiendo a fabricar guitarras eléctricas. Este fue como mi primer acercamiento al, al oficio, digamos. En el medio empecé a estudiar música popular y ahí tomé contacto con los bandoneones. Y bueno, como un poquito una cosa encima de la otra, eh, se me dio por empezar a fabricar algunas cositas, algunas piezas. Eh, bueno, hubo como un trabajo así de un pasaje, ¿no? De las técnicas que yo había aprendido del manejo de la madera, de la guitarra al bandoneón. Y también un desarrollo de toda la técnica, ¿no? Porque yo hice mi primera guitarra con mi maestro y bueno, después cuando te largas solo hay un montón de cosas que las tenés que como reelaborar. Eh, y el primer instrumento fue muy cómico porque está hecho en gran parte con madera de cajones de verdura. Porque, bueno, yo buscaba utilizar materiales que ya estuviesen en alguna dimensión que a mí me permitiera trabajarlo sin herramientas, ¿no? Cuando uno compra madera, viene una madera que es como un tablón, en general muy grande. Cada vez más se puede conseguir madera como preparada para fabricar guitarras o otros instrumentos. Hace 10 años, no te digo que no existía, pero era más complicado. Bueno, entonces yo recurría a esos rudimentos de conseguir lo que había que pudiera procesar sin herramientas. Héctor, ¿querés hacer la siguiente pregunta? Te queremos preguntar también cómo es la relación constructor-músico. ¿Cuál es el diálogo que se da sobre cuestiones acústicas, mecánicas del instrumento? Y si una vez que entregas tú el bandoneón, sueles hacer ajustes conforme te lo va solicitando el músico. Bien, hola Héctor. La parte del contacto con el músico es, la verdad que es bastante linda, porque, bueno, ya de por sí el trabajo es bastante solitario, ¿no? Y también es donde uno, por lo menos en mi caso, que no soy bandoneonista, es donde ve el instrumento más lucido, ¿no? Que, no sé, que viene el músico y toca tu instrumento probablemente mucho mejor de lo que vos lo pudiste probar.
Y bueno, con los bandoneones fue algo muy particular porque era una novedad por completo. De hecho, bueno, el Chino Molina que está creo acá en la charla fue el primer músico que a mí me encargó un instrumento. Y bueno, fue bastante valiente Buenísimo. en ese momento. Bastante Y sabio, diría yo. es la sabiduría oriental. Será. Y bueno, a ver, hay algunas cuestiones que en la lutería del bandoneón todavía no están desarrolladas, no está, yo creo, desarrollado, sistematizado el conocimiento, quizás como en otros instrumentos que tienen una tradición de construcción ya, en donde uno pueda decir, si querés un instrumento así, hago esto, si querés un instrumento asá, hago lo otro, ¿no? Yo creo que la construcción más consciente de bandoneones se está haciendo, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? Europa tiene otra tradición y quizás tienen otro desarrollo, pero no está sistematizado, no está divulgado. Entonces, los luthiers, hablo por mí, supongo que a los otros fabricantes le pasa lo mismo, vamos haciendo nuestros ensayos sobre la marcha y las comparaciones que tenemos son a largo plazo, porque uno no hace un instrumento y después hace una variante y prueba algo y otra, o sea, lo vas haciendo muy de a poco. Entonces, bueno, uno tiene un instrumento de muestra y ofrece un instrumento similar a ese con una búsqueda hacia un lado, en lo estético, en lo sonoro. Hay condiciones del instrumento, prestaciones que están ya sobreentendidas que van a ser de esa manera. La cuestión mecánica, todo eso sí es acordable, pero hay algunas áreas que no son tan flexibles. Y después el instrumento sí, una vez que uno lo entrega, vuelve al taller. Si hay alguna cuestión de comodidad que el músico quiera adaptar, lo trae de nuevo, y eso es algo rápido. Y dentro del año, más o menos, hay que hacerle un repaso de afinación porque son materiales vírgenes, ¿no? Es como una cuerda de un instrumento, ¿no? Que la cambias y al ratito hay que afinarla de nuevo y durante una semana hasta que se asienta. Baltasar, vos afinás también los bandoneones porque es todo un procedimiento meticuloso, ¿no? ¿Vos también afinás? No, yo dentro como de mi esquema de trabajo hay varias cosas que tercerizo, que también constituyen una especialidad dentro del oficio, ¿no? La fabricación de fuelles, la afinación, la pintura, que digamos es un trabajo que yo hice durante bastante tiempo, ahora 3, 4 años que dejé de pintar. Y algunos otros trabajos menores, pero digamos de lo que serían los trabajos, digamos, los grandes rubros de la lutería del bandoneón, que sería pintura, fuelle y afinación, yo eso los estoy tercerizando y me dedico todo el resto. Sí hago, digamos, los retoques de afinación, digamos, todo lo que vaya sucediendo una vez que el instrumento está funcionando, sí, porque bueno, a mi afinador si no lo volvería loco cada vez que tienen que ajustar algo. Él hace el trabajo grande. Sí, Baltasar, dentro de todo el proceso de la construcción, ¿cuál sería como tu etapa favorita? Que dices, esta etapa la disfruto muchísimo. No, mira, yo creo que todas. Dependiendo, viste, el bandoneón es complejo y tiene muchas piezas y muchas etapas, y uno en general no trabaja, o por lo menos al principio, en un solo instrumento a la vez.
Entonces, esa repetición que ya exige un instrumento, quizás la hace por 5, 6, 10, depende de lo que haya programado. Entonces, quizás uno tiene muchas ganas de hacer una tarea y de repente es como te empachás de hacer esa tarea y ya querés pasar a otra que quizás no la veías tan agradable, pero en ese momento va cambiando durante el año esa sensación. Y tengo una pregunta respecto a esos procesos. ¿A ti te gusta poner música durante algunos procesos o prefieres como trabajar en silencio? No, en general escucho música. También trabajo en silencio, pero en general escucho música. ¿Y qué música te gusta? ¿Qué música escuchas? No, ¿Podemos saber o no? No, es que soy muy melómano y muy ecléctico con la música. Sí, puedo escuchar cualquier género, desde cumbia hasta reggaetón, hasta trap, tango, heavy metal, música electrónica. No. Buenísimo, buenísimo. Sí. Mira, acá tenemos una pregunta de nuestros rinconcitos que nos escuchan, Héctor. Sí, Clara está en pregunta. Yo quisiera saber por qué Walter eligió el bandoneón para especializarse y si ha estudiado el instrumento o lo tocas o te gustaría tocarlo. Mira, no lo sabía tocar. Hubo una parte, digamos, cuando yo escuché un bandoneón por primera vez, yo ya he tocado la guitarra hace mucho tiempo, me pareció muy atractivo para tocar. De hecho, yo, no sé, habré estudiado o tocado la guitarra durante 12 años, 13 años, y nunca había tomado clases de música. Entonces, cuando me inscribí en una escuela de música, en la EMPA, una escuela de música popular, estaba fascinado porque había un montón de instrumentos que yo nunca había tocado, si bien conocía. Bueno, el bandoneón quizás fue el que más me llamó la atención. Y también esta cosa mecánica que tiene, tan de objetos chiquitos y precisos, ¿no? Esta pequeña relojería que tiene el instrumento me llamó mucho la atención. Cuando me dijeron que no se fabricaban y que no se podían, bueno, y toda esa historia, no sé si me lo tomé como un desafío, pero me pareció que era completamente realizable y rápidamente me puse a trabajar en eso. Y bueno, fue un poco por ahí el asunto. A mí me gustaba el tango, pero no era un fanático, o sea, era más gardeliano que otra cosa en esa época, ¿no? Sí. Y quisiera preguntarte, acá la audiencia nos da sus preguntas, queremos aquí Claudia Reynoso, gran luthier de violas, violines, búsquenla por Facebook, muy recomendable. Claudia, querida amiga, un saludo. Te quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un bandoneón y cuáles son los materiales que utilizas? ¿Son difíciles de conseguir? ¿Tenés que importarlos? ¿Cuáles importás? ¿Cuáles puedes conseguir en Argentina? Materiales. A ver, el tiempo de la fabricación del instrumento es bastante relativo. Tiene que ver, o sea, si uno empezara un instrumento de cero, quizás yo creo que a esta altura en menos de 2 meses podría hacerlo, pero para que también a ver, la repetición de procesos y armar el taller y preparar las máquinas para hacer una pieza, etcétera, lleva un tiempo. Si yo hiciera eso todo, digamos, cada vez que tengo que preparar un instrumento sería muy tedioso. Igual son difíciles de comprobar los tiempos. Uno a veces piensa que es todo rápido, pero hasta yo me engaño. No sé, yo el año pasado mudé mi taller y ahora de repente estoy haciendo 20 instrumentos. O sea, son 4 veces más lo que yo proyectaba en un año de trabajo normal, ¿no? Pero bueno, con una infraestructura más grande. Y yo calculo que esos instrumentos me van a llevar 2 años fabricarlos. Pero bueno, o sea, con un planteo podés hacer muchos instrumentos y quizás con gente que te ayude. Y si lo haces solo, quizás estás limitado a
digamos, hacer un instrumento individualmente te puede llegar a llevar 2 meses, preparando todos los materiales para un instrumento al momento. Los materiales se consiguen en Argentina. Hay maderas que se utilizan que son importadas. A ver, en la elección de materiales en el bandoneón hay quizás dos parámetros que no hay que descuidar mucho. Una es que hay componentes mecánicos que necesitan maderas duras y quizás con una fibra más fina, por las dimensiones de la forma de la pieza, ¿no? Que son muy largas, que no se doblen, etcétera, y tienen roces. Una madera blanda no soportaría ese trabajo. Y por otro lado, hay maderas que tienen que ser blandas y tienen que ser livianas por el peso. Algunas veces lo que pasa acá con las maderas, si uno sale a comprar rápidamente, es que no tienen el tiempo de secado y estacionado suficiente que a uno le asegure que corta una pieza y esa pieza no se deforme por necesitar eliminar humedad todavía. Pasa también con maderas importadas, pero a veces el proceso ese de secado viene mejor en algunas maderas de afuera. Te quisiéramos también, muchísimas gracias, Baltasar, te quisiéramos preguntar también sobre las herramientas. ¿Has tenido que diseñar o has tenido que adaptar algunas herramientas? Ahorita comentabas un poco sobre este proceso y te quisiéramos preguntar si has tenido que hacerlo o si quisieras quizás rediseñar alguna para algún proceso en particular. Bien. Sí, herramientas y dispositivos todos los días. Eso es algo cotidiano. O sea, hoy hice dispositivos y ayer y antes de ayer, porque uno tiende a sistematizar los trabajos que repite. Y sí, o sea, hoy los estaba ordenando y hay una estantería enorme llena de dispositivos que hay, de hecho se te mezclan los que ya no usás con los que usás. Y también adaptar máquinas tradicionales de carpintería para hacer alguna tarea más específica. Eso es algo que en general hacemos, creo que todos los luthiers. Creo que el bandoneón, como tiene tantas partes, quizás lleva algunos dispositivos más, pero... y rediseñar... Mira, yo hice varios rediseños digamos, básicamente de la mecánica, ¿no? Del instrumento. No porque creyera que el instrumento lo necesita, porque, digamos, los requerimientos del músico a la hora de tocar, en general, digamos, los podés conseguir con la mecánica tradicional. Pero uno a veces piensa, o sea, empieza a darle vueltas para simplificar la fabricación, a modificar el diseño. Y yo no encontré todavía, digamos, de las pruebas que hice, algo que a mí me signifique una mejora sustancial en el trabajo, ¿no? También hay que vencer el hábito de estar mucho tiempo fabricando las cosas de una manera, probar algo nuevo y después adaptarse a eso. Hay músicos que sí piden algunas cuestiones digamos que más relacionadas con su posición en el instrumento, ¿no? De la mano, de dónde está la correa, de las teclas de tal o cual forma. Pero hay gente que hasta pide un teclado más cerrado, que es algo muy difícil de conseguir. Pero no, yo todavía no... En cuestiones funcionales no conseguí algo mejor que lo que vengo haciendo. Digamos, sí hay cambios, pero no los advierte el músico, o sea, o cualquiera. Están ahí.
pero son de fabricación. Y después sí hay otros cambios donde uno que quizás sacrifica alguna sutileza mecánica para hacer un instrumento que se ensamble en la mitad de tiempo. Esto es algo que quizás yo desarrollo para en algún momento hacer bandoneones de estudio más rentables. Bueno, los bandoneones de estudio tienen un poco esa característica. Justamente hablando sobre estos bandoneones de estudio, antes de terminar nuestra entrevista, que se nos va, pero volando, un par de cosas, muchas cosas de las que mencionas sobre las maderas, pues se relacionan mucho con el tratamiento también, por ejemplo, de otros instrumentos de maderas como el violín. O sea, a mí me resuenan términos, la cuestión de la humedad, del reposo de las maderas y todo eso. Es muy interesante saber que pues hay esos lugares comunes, ¿no? Con otros instrumentos, que justamente para mí es fascinante porque pues si estos instrumentos que se hicieron antes de la Segunda Guerra, todo lo que fueron esos instrumentos tienen cerca de 100 años esos instrumentos y que se conserven aún ahora. Imagínate los bandoneones Stoll, ¿cuántos años se proyecta para que estén también? ¿Quién sabe? No sabemos qué les va a deparar, quién va a estar tocando esos instrumentos, porque nos van a trascender. Nos pasa igual con los violines, pasa así con con los instrumentos, y a mí me parece como una idea, no sé, muy, muy loca. Pero bueno, Baltasar, antes de cerrar, me gustaría mucho que nos comentes sobre, estuve averiguando un poco y escuchándote también en otras entrevistas que hablabas sobre un proyecto de bandoneones MIDI. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Nos puedes ampliar un poco? Bueno, los instrumentos, los controladores MIDI, en realidad surgieron de algo que no tiene nada que ver, que yo quería fabricar una batería electrónica. No. Y no sé nada de electrónica, pero bueno, hay algunas plataformas ahora que son muy accesibles para aprender electrónica, y dije, bueno, en vez de hacer un instrumento de 5 sonidos, hago uno de 70. eh, Debe ser más o menos igual. Bueno, y es casi un proyecto que lo empecé como un juego, y lo voy desarrollando de a poco. Yo le encuentro una utilidad para esto, ¿no? Para los bandoneones de estudio, como un controlador para un primer contacto con el instrumento, que son mucho más económicos. Y también me parece fantástico para la exploración musical, ¿no? Bueno, nada, cualquiera que haya tenido un instrumento electrónico y se haya enganchado con eso sabe que hay un mundo ahí atrás Un mundo, claro. que es muy divertido. ¿Y ya has vendido algún MIDI a alguien más o lo tenés vos para seguir explorando? No, es un desarrollo que está ahí en proceso, no vio la luz todavía. Pero es algo individual, es algo tuyo, no estás como, no sé, en conjunto con otros constructores o por ahí restauradores, luthiers. Perdón, repetime que no escuché. Que si es un proyecto individual tuyo o que si estás, no sé, conectado con otros restauradores o con otros luthiers para este No. proyecto. Es un proyecto mío que todavía ni siquiera está en el plano profesional. Sigue siendo un germen. Quiero hacer algo que tenga muy buenas prestaciones, y sí, digamos, está para tocar, pero no para un uso, para un músico o para un alumno. No está en ese nivel todavía. Okay. Baltasar, Lo hago solo, sí. se nos termina el tiempo, no sé, esta noche nos estamos extendiendo un poco más, nos tomamos esa libertad porque cuántas veces se tiene la oportunidad de hablar con un constructor de bandoneones. Te agradecemos muchísimo. Yo quisiera solamente pedirte un mensaje, un último mensaje. La mayoría de nuestro auditorio es mexicano, aunque si bien nos escuchan desde Colombia, desde Ecuador, desde Seattle, en Estados Unidos, nos escuchan desde, bueno, diversas ciudades aquí en México. ¿Qué podrías decirle a la comunidad mexicana? ¿Qué te gustaría contarles para cerrar?
¿Qué me gustaría contarles? Que tengo ganas de ir a visitarlos. Buenísimo, acá te esperamos. Se Bueno. arma. Bueno, muchas Héctor, gracias. ¿quieres despedirte de Baltasar? Claro, Baltasar, simplemente agradecer el tiempo que te has tomado para acompañarnos en esta noche de Rinconcito Arrabalero. Bueno, Héctor, muchas gracias y mucho gusto. Rinconcito arrabalero, con el tono de estrellas de tu patio que quiero.